Milagrosas de Bárbara Cartland, capítulo 4. Durante el camino de vuelta a la plaza Berkeley, desde donde habían comido, el vizconde y Yamima no pararon de reír. La noticia de que el vizconde se había casado con una Barrington, que no era lo que el mundo social llamaba la más adecuada, ya había llegado a los oídos de muchos de los amigos y conocidos de él. Cuando se dirigían a comer a la casa de la condesa de Lincoln, Yemima estaba segura de que los habían invitado por pura curiosidad, lo cual confirmó cuando vio la expresión de los ojos de los invitados. Llegaron un poco más tarde que la mayoría de los otros y se hizo un silencio tan súbito cuando los anunciaron que fue evidente que estaban siendo el tema de conversación. Todos los ojos observaron con expresión especuladora mientras su anfitriona los recibió y después condujo a Yemima para presentarla primero a las damas y después a los caballeros. Era consciente ella, y eso le daba confianza, de que el vestido verde y el sombrero adornado con lazos del mismo color que llevaba puestos la favorecían. Era muy caro, pero pensó mientras escuchaba los cumplidos que le dirigían que había valido la pena. Durante toda la comida, incluso después, Yemima fue bombardeada a preguntas de por qué nadie la había visto en Londres antes de su boda, y lo que era más vergonzoso, tampoco en la casa de su tío. Con gran habilidad consiguió evitar respuestas directas, pero estaba segura de que cuando ella y el vizconde se marcharan, los demás invitados comentarían lo que se había dicho y decidirían que la rodeaba cierto misterio. Sin embargo, el vizconde estaba encantado con la emoción que provocaba. Conforme la comida transcurría, se había dado cuenta de que Yemima podía competir perfectamente con las demás damas, y era muy diferente a la belleza de su prima. Con satisfacción pensó que había al menos 4 personas presentes que eran amigos íntimos de Sir Aylmer y Niobe, y estaba seguro de que todo lo que se había dicho sería contado, antes de que el día terminara, a los familiares de Yemima. Todavía se sentía entusiasmado por la manera en que había derrotado a Sir Aylmer. Sabía que el tío de Yemima nunca más volvería a molestarla. Su triunfo sobre Sir Aylmer había provocado que Freddie le felicitara. «Has sido muy astuto, Valiant», le dijo. «No sé cómo has podido ser tan listo para darte cuenta de que su reputación social es algo con lo que se defendería a toda costa». «Olvidas», contestó el vizconde, «que estuvo dispuesto a aceptar que me convirtiera en su yerno solo porque poseo un título». La amargura de su voz hizo que su amigo se diera cuenta de que la herida causada a su amor propio todavía le resultaba dolorosa, y con tacto cambió de tema al añadir: «Siento que no podamos contar a nuestros amigos la forma tan inteligente en que has manejado a ese malvado, pero no haría ningún bien a Yemima que la gente supiera que le pegaba con tanta brutalidad». «No, por supuesto que no», contestó el vizconde. «Eso debe quedar como un secreto entre nosotros». Al ver la elegancia y distensión de Yemima durante la comida, pensó que nadie habría creído ni por un segundo que era la misma joven asustada y temblorosa que se había escondido debajo de una manta en su carruaje para librarse de otra paliza. Mientras conducía los caballos de Freddie, que él le había prestado para que llegaran con dignidad, el vizconde exclamó: «Ha sido un éxito total. Los hemos dejado devanándose los sesos, que era justamente lo que yo deseaba». «¿Por qué te complace tanto?», preguntó Yemima. «Porque Niobe se enterará de los halagos que has recibido por tu apariencia». «¿De verdad la detestas?». «No puedes esperar que sienta ninguna otra cosa por ella después de lo que me ha hecho». Yemima pensó primero que si uno de verdad amara a alguien, no desearía hacerle daño, y en segundo lugar que sería imposible, por mucho que el vizconde asegurara lo contrario, dejar de querer de un modo tan precipitado. Reflexionó que, aun cuando sus sentimientos habían sido heridos, su orgullo humillado y sus ideales abatidos, a él le sería imposible dejar de amar por completo a Niobe. Su cortejo había sido muy ardiente, y como a Niobe le agradaba presumir, había enseñado a Yemima muchas de sus cartas para que las leyera, cartas que mencionaban una adoración tan apasionada que, según la muchacha, parecía quemar el papel en que se había escrito. Era muy ignorante en cuanto a asuntos del amor, pero a la vez estaba segura de que era un sentimiento más fuerte que la fragilidad humana. Había leído mucho acerca de mujeres que todavía amaban a sus maridos después de que ellos se habían convertido en criminales, de las aristócratas rusas que habían seguido a sus esposos a Siberia por amor, o de las francesas que habían llegado a la guillotina con una sonrisa en los labios porque podían morir junto al hombre a quien habían entregado su corazón. «Eso es el amor», pensó para sí, y sin importar cómo se comporte Niobe, por cruel que pueda ser con él,
La amará porque no puede evitarlo. Pero también podía comprender la amargura de su voz, la dureza de su mirada y la forma en que buscaba venganza atormentando a Niobe por medio de su matrimonio. Algunas veces por la noche ella despertaba y se preguntaba qué le habría sucedido si, como era su intención, hubiera llegado a Londres sin una amistad y con solo 2 guineas para defenderse del hambre. Estar casada con un hombre que la trataba con respeto y consideración, tener autorización para llevar su apellido legalmente, así como su título, era una dicha tan inexpresable que aún después de varios días se preguntaba si no era solo un sueño. Pero más que eso, pensaba el haber descubierto lo divertido que era estar con 2 hombres que reían con ella y escuchaban sus puntos de vista, en lugar de ser pegada por algo que había hecho mal. Soy tan afortunada, tan afortunada. Gracias, Dios mío, muchas gracias, decía decenas de veces al día. También estaba segura de que habría sido su madre quien había enviado al vizconde en su ayuda en el momento justo. Mientras vivía con su tío, algunas veces había llegado a pensar que no había Dios ni cielo, y que sus padres estaban de verdad muertos y jamás se reuniría con ellos. Ahora comprendía que estaba equivocada. La cuidaba como había hecho en vida, y nunca debía temer la falta de contacto con ellos. Bueno, ya hemos pasado 2 pruebas, comentó el vizconde, cuando entraban por la puerta. Me pregunto cuál será la siguiente. Jemima iba a dar una respuesta ligera y divertida cuando vio, sorprendida, que Hawkins corría hacia ellos. «¡Ahí viene Hawkins!», exclamó. El vizconde también vio a su ayudante y detuvo los caballos. Hawkins llegó junto al carruaje sin aliento por la carrera. «¿Qué sucede?», preguntó el vizconde. «He corrido para avisarle que hay problemas». «¿Qué tipo de problemas?». «Los comerciantes han descubierto que la señora Barrington no es en verdad la que ellos esperaban». «¿Cómo lo sabes?». «Lo están esperando en casa, señor. Son como 10 y están de muy mal humor». Después de un momento de silencio, el vizconde comentó: «Bueno, no me queda más remedio que enfrentarme con ellos». «Eso he pensado que diría, señor, aunque me ha parecido mejor prevenirle». «Gracias, Hawkins. Adelántate. Nosotros avanzaremos con lentitud». Hawkins volvió a la casa a toda prisa. El vizconde esperó que hubiera avanzado bastante antes de iniciar de nuevo la marcha. «¿Tienes dinero para pagarles?». «Ni un centavo». «¿Qué quieres decir?». «Solo digo la verdad. He vivido gracias a los préstamos del banco, pero ya me han dicho que no cuente más con ellos». «Entonces», empezó a decir Jemima, pero no terminó la frase. No podía decirle lo que había sido una tontería, adquirir deudas que no podía cubrir. Abatida, pensó que ella misma había contribuido a sus problemas financieros al aceptar los costosos vestidos que él y Freddy habían elegido, y también al gastar tanto en accesorios que había considerado necesarios. «¿Qué harás?», preguntó asustada. El vizconde detuvo el vehículo frente a la casa. El palafrenero de Freddy tomó las riendas. Sin contestar, bajó del carruaje, y ya había subido 2 escalones cuando recordó sus buenos modales y volvió para ayudar a Jemima. Entraron juntos en la casa y encontraron a varios hombres que esperaban en el vestíbulo. Todos eran comerciantes. Jemima estaba segura de que uno era carnicero, de otro supuso que sería el vendedor de vinos, mientras que el hombre que se adelantó hacia ellos, y que evidentemente había sido elegido como portavoz, por la elegancia de su atuendo, hacía pensar que se trataba de un sastre. No se equivocó. «Buenas tardes, caballeros», saludó el vizconde. «¿Qué se les ofrece?». «Creo que su señoría sabe la respuesta», respondió el portavoz. «Represento al señor Weston. Tengo aquí una cuenta de 385 libras que está vencida desde hace tiempo y exigimos el pago de inmediato». Los otros hombres también sacaron facturas que enarbolaron como banderas frente al vizconde mientras gritaban: «Mi cuenta es de 180 libras. La mía es de 200. La mía es de 95. Era difícil distinguir lo que decían por el clamor general, pero se les veía agresivos y sus voces eran duras y exigentes. «Tal vez puedan explicarme», dijo el vizconde con tono frío y casi de desafío. «¿Por qué de pronto han decidido mostrarse exigentes en este momento en particular y de forma tan poco habitual?» «Su señoría conoce la respuesta», contestó el hombre que representaba a Weston. «No tengo la menor idea. Tal vez pueda explicármelo». Mientras los escuchaba, Jemima comprendió que los hombres se sentían incómodos al enfrentarse con un aristócrata.
Repentinamente, un hombre que estaba un poco retirado y casi no se veía gritó: «¿No se ha casado usted con la novia que todos esperábamos?» «¡Qué descuido el mío!», respondió sarcástico el vizconde, pero no sabía que sus clientes suelen consultarlos antes de contraer matrimonio. «Las palabras no pagarán nuestras cuentas, su señoría», dijo el sastre, «y todos estamos de acuerdo». «¿En qué?» «En que si no nos paga, embargaremos lo que posee, o si lo prefiere, lo pondremos a subasta». Se hizo una pequeña pausa antes de que el vizconde contestara, todavía en tono sarcástico: «Si lo hacen, será en contra de la ley, ya que no poseo nada de mi propiedad. Las casas, el mobiliario y las obras de arte, todo pertenecen al título y a sus herederos». Reinó el silencio y Yemima observó que estaban desconcertados ante la noticia y dudaban respecto a lo que debían hacer. El hombre que había gritado antes exclamó: «Entonces irá usted a la cárcel, señor, y ahí permanecerá hasta que nos pague». Yemima lanzó una pequeña exclamación ahogada. Sabía que la prisión de deudores estaba llena de hombres que envejecían en sus celdas por orden de la corte, en condiciones lastimosas hasta que sus familiares o amigos podían liberarlos mediante el pago de sus deudas. Miró horrorizada al vizconde y vio que, gracias al admirable control que sin duda alguna ejercía sobre sí mismo, su expresión no había cambiado. Sin embargo, sabía que estaba inquieto, porque de pie a su lado pudo advertir cómo palpitaba una vena en su sien. Si esa es su actitud, entonces nada puedo hacer. Pero por mucho que lo intenten, será imposible sacar sangre de una piedra. De pronto, antes que dijera nadie nada, ella intervino: «Deseo decir algo». Como su intervención había sido tan inesperada, no solo los acreedores, sino hasta el propio vizconde se volvieron para mirarla sorprendidos. A pesar de que el corazón le latía con fuerza y le costaba trabajo respirar, logró decir con voz alta y clara: «Tal vez yo no sea la Barrington con quienes ustedes esperaban que su señoría se casara, pero soy sobrina de Sir Aylmer y creo tener la solución al problema». Como si intuyera que ella estaba haciendo un esfuerzo a su favor, el sastre indicó: «Nos agradará escucharla, señora». «Les ha dicho su señoría que no puede vender una casa que pertenece al título, pero no hay razón para que no se cobre una buena suma si la alquila». Vio la expresión de las caras de los hombres y añadió rápidamente: «Tal vez no sea todo lo que se les debe, pero al menos será algo. Y ahora que su señoría sabe lo urgente que es el problema, estoy segura de que buscará otras formas de ingreso». El mismo hombre agresivo que había hablado antes preguntó: «¿Y cómo sabe que habrá alguien que alquile la casa?». «De hecho, ya tengo a alguien en mente, y desearía sugerirles, caballeros, que den a su señoría 24 horas hasta ver si él y yo podemos conseguir parte del dinero que se les debe. No dudo que él prometerá que todo el alquiler, sin deducciones, se divide entre ustedes». Percibió la incertidumbre en sus miradas y añadió: «Como comprenderán, esto es un gran esfuerzo por nuestra parte para cubrir sus cuentas, y solo tienen una alternativa. Si envían a su señoría a la cárcel, no recibirán nada, pero si le dejan libre, él y yo juntos haremos todo lo posible para pagar por completo las deudas en el menor tiempo posible». Por un momento Yemima, desalentada, supuso que había fracasado y que no aceptarían su ofrecimiento. Entonces el sastre, que era quien estaba más cerca de ella, tal vez conmovido por la sinceridad de su voz y su indudable atractivo, dijo: «¿Permitiría la señora que discutiéramos entre nosotros su sugerencia? No tardaremos mucho». Yemima miró al vizconde y él indicó: «Esperaremos en el salón». Los hombres se apartaron para dejarlos pasar. Hawkins abrió la puerta del salón. El vizconde no dijo nada. Caminó hacia el fondo de la habitación y se detuvo junto a la chimenea con la vista fija en el suelo. «Lo siento si lo que he dicho ha sido una impertinencia», balbució Yemima en voz muy baja, «pero he tenido miedo, un miedo terrible de que te enviaran a prisión». «Has actuado con una mente muy ágil. Lo que me pregunto es cómo he podido permitir que las cosas llegaran tan lejos sin prever cuál sería el inevitable final». «Tal vez puedas pagarlas como he sugerido». «¿Crees realmente que podrás conseguir un inquilino para esta casa?». «Creo que conozco a alguien que la alquilaría, pero por supuesto, no será suficiente para cubrir todas las deudas». «Aun cuando seas lo bastante inteligente como para alquilar la casa de Londres, estoy seguro de que nadie pagaría ni 2 peniques por el priorato Oakley». «¿No hay forma de ganar dinero allí?». El vizconde se rió de una forma muy desagradable.
Si la hubiera, mi padre la habría explotado desde hace años. No, Jemima, será mejor que dejes que me envíen a prisión y que te desentiendas del asunto. ¿Cómo puedes dejarte vencer tan deprisa?, protestó ella sin pensar. Lo que jamás imaginé fue que resultaras un cobarde. ¡Cobarde! El vizconde se volvió evidentemente indignado. Me han acusado de muchas cosas en mi vida, dijo, pero nadie ha sugerido jamás que sea un cobarde. En ese caso será mejor que empieces a luchar, porque este es tu Waterloo. La miró enfurecido unos segundos, pero de pronto empezó a reír. Fue tan inesperado que ella se sorprendió, y como continuó riendo, se atrevió a preguntarle: ¿Qué te resulta tan divertido? Tú, pareces una fierecilla, y de pronto me ha parecido muy divertido que una mujer que incita a luchar, cuando siempre he pensado que mi vida ha sido demasiado peligrosa en el pasado. Tal vez no arriesgues la vida en esta batalla, pero si pierdes tu libertad, no valdrá la pena conservarla. El vizconde rió de nuevo. Luego, más serio, respondió: Tienes razón, Jemima. Por supuesto que tienes razón. Y si de verdad conoces a algún Midas que ofrezca una fortuna por esta casa, te estaré muy agradecido. Solo espero que exista. De lo contrario, esos hombres que están afuera se mostrarán muy desagradables. Realmente existe, y le iremos a ver en cuanto nuestros visitantes se vayan. Tal vez rechacen la propuesta y me lleven a las autoridades. Deja de ser pesimista, contestó Jemima, y el vizconde volvió a reír. En ese momento se abrió la puerta y Hawkins anunció: «¿Desean hablar con usted, señor?». El vizconde se dirigió hacia la puerta. No invitó a Jemima a ir con él, pero ella no tenía la menor intención de quedarse. De nuevo el sastre fue el portavoz de todos. ¿Han llegado a alguna decisión?, preguntó el vizconde. Hemos decidido, señor, atender a la sugerencia de la señora, pero deseamos dejar bien claro que recibiremos el alquiler total de esta casa y también que esperamos recibir otros pagos fuertes antes de Navidad. Acepto su proposición, y en cuanto se hagan los arreglos necesarios para alquilar la casa, les aseguro que la suma que reciba como alquiler se les entregará para que la dividan entre ustedes. Gracias, señor, muchas gracias. Ahora que al menos habían conseguido una oferta, hablaban de manera muy diferente, y al observarlos, Jemima tuvo la sensación de que algunos de ellos se sentían avergonzados y hasta un poco temerosos por su comportamiento. Con tristeza pensó que todo era por su culpa. Jamás se habrían atrevido a enfrentarse con él de forma tan abierta si el vizconde no hubiera perdido la oportunidad de conseguir una rica heredera al casarse con ella. Estaba segura de que los comerciantes sabían que ella era solo una pariente pobre. Siempre solían mantener relaciones estrechas con la servidumbre de las grandes mansiones, y cualquiera de los criados de Sir Aylmer podría decirles el insignificante papel que Jemima ocupaba en la casa de su tío, noticia que sin duda se esparciría como fuego entre los acreedores del vizconde. Debo ayudarle. Tengo que hacerlo, pensó desesperada. Como si el vizconde esperara lo mismo, apenas Hawkins hubo cerrado la puerta, preguntó: ¿Qué hacemos ahora? Vamos al centro de la ciudad, respondió Jemima. Sin esperar la orden, Hawkins salió a la plaza y silbó a un carruaje de alquiler que estaba parado a la sombra de un árbol. Ya en el vehículo, Jemima dijo al vizconde dónde iban. Jamás me permitirían comer con los invitados del tío Aylmer. Sin embargo, cuando recibía a personas importantes en el mundo de los negocios, a veces me ordenaba que estuviera presente en su situación de novia. Se dio cuenta de que el vizconde no comprendía y explicó: Niobe les habría parecido excesivamente presuntuosa, y el tío Aylmer es lo bastante inteligente como para darse cuenta de que eso no les hubiera agradado. Cuando se les invitaba a la casa, esperaban que los atendiera alguien de la familia. Entonces se me indicaba que me comportara con ellos con amabilidad. ¿Y lo hacías?, preguntó el vizconde con una sonrisa. Algunos de ellos eran muy simpáticos. Además, resultaba fascinante observar los distintos que son los aristócratas como tú. El vizconde se mostró interesado y ella continuó: Son duros, hábiles, calculadores y algunas veces un poco despiadados, pero todos tienen algo en común. ¿Qué? Un aura de éxito. Tal vez sea el acicate de la ambición, tal vez el poder que les confiere su determinación de conseguir lo que desean, pero emanan de ellos una vibración que me resulta muy interesante por lo intensa. Comprendo lo que quieres decir. El señor Joshua Roseburg, a quien vamos a ver, es un ejemplo típico de ellos.
excepto que ha conseguido más éxito que los demás. ¿A qué se dedica? Me parece que está relacionado con todo aquello que produce dinero. Sé que hace años tío Aimler y él eran socios en el mercado de esclavos. ¿Esclavos?, preguntó el vizconde con el ceño fruncido. Por despreciable que sea, no hay duda de que mucha gente en Inglaterra ha ganado grandes sumas de dinero con ello. Eso he oído. Pero cuando ese negocio empezó a desacreditarse, tío Aylmer dejó de interesarse por él. Para entonces, tanto él como el señor Rosburg ya habían ganado una fortuna. ¿Por qué ha mantenido tu tío esa relación? Por supuesto, jamás hablaban de negocios delante de mí durante las comidas. Pero por trozos de conversaciones me di cuenta de que el señor Rosburg le resulta útil a tío Aylmer, y es una persona a quien uno no desea ofender. ¿Y qué te hace pensar que le interesaría alquilar mi casa? Una vez comió en casa de Londres de tío Aylmer. Al salir comentó: «Bueno, debo volver a trabajar, Sir Aylmer. Es usted afortunado de disfrutar de un lugar como este». Miró a su alrededor y me di cuenta de que envidiaba las pinturas y el mobiliario. «Nada le impide comprarse una casa como esta y hasta mejor», respondió tío Aylmer. El señor Rosburg se rió. «¿Qué oportunidad tengo de relacionarme con los aristócratas como usted?», preguntó. «Si manifestara tales pretensiones, no dudo que me dirían que volviera al barrio al cual pertenezco». En cuanto se marchó, tío Aylmer me dijo que tenía razón, que no había que permitir que gente como Rosburg se mezclara con caballeros. Pero estoy segura de que si tuviera la oportunidad, le encantaría alquilar la casa, la tuya, en el propio corazón de Mayfair. Aunque el vizconde no habló, Jemima comprendió que se sentía escéptico y la consideraba demasiado optimista. Cuando llegaron a la oficina del señor Rosburg, los condujeron a su presencia. El vizconde le sorprendió la efusividad con la que lo saludó. «Señora, qué honor», dijo a Jemima. «Cuando me dijeron que era usted y no su prima quien se había casado con su señoría, acusé de mentiroso a mi informante». «No, señor Rosburg, es verdad, y permita que le presente a mi esposo, que tiene muchos deseos de conocerle». El señor Rosburg extendió la mano. Después los invitó a tomar asiento y ordenó que les sirvieran una copa de vino. Jemima y el vizconde se dieron cuenta de que los miraba con recelo. «¿Qué puedo hacer por ustedes?», preguntó. Su voz denotaba ahora un aire de distanciamiento, como si temiera que hubieran ido a pedir dinero prestado. Jemima le sonrió. «Creo, señor Rosburg, que podemos ofrecerle la oportunidad de realizar uno de sus mayores anhelos, y a la vez usted pueda ayudarnos». «¿Cómo?». «Su señoría y yo estamos ansiosos por retirarnos a la campiña. Deseamos disfrutar de nuestra luna de miel alejados de nuestros amigos que con gran amabilidad nos abruman con invitaciones cuando, como usted comprenderá, preferimos estar solos». Dirigió al vizconde una mirada con la esperanza de que pareciera tímida y a la vez afectuosa, e hiciera creer al señor Rosburg que estaban muy enamorados. «¿Y cuál es el problema, señora?», preguntó el hombre. «La casa de su señoría en Plaza Berkeley requiere de alguien que la cuide, señor Rosburg, y pensamos que tal vez le gustaría ser nuestro inquilino». La expresión del señor Rosburg le dijo que jamás había pensado en ello. «Le he oído decir que envidia la casa del tío Aylmer en Londres», continuó Jemima, «pero la de su señoría es más antigua y para mí más atractiva, y los vecinos son gente muy distinguida. Estoy segura de que para la señora Rosburg y para su familia resultaría muy cómoda por la cercanía de tiendas y teatros». Mientras hablaba, advirtió que el señor Rosburg reflexionaba. Estaba segura de que esa mente ágil y aguda estaba teniendo en cuenta las ventajas de ser inquilino de un aristócrata y de que se sentiría orgulloso de recibir a sus colegas y asociados en su casa. «Es una idea que no se me había ocurrido, señora. ¿Cuánto piensan cobrar?» «Tanto como pueda pagarnos», contestó Jemima. «Debo ser sincera con usted, señor. Usted ya sabe que no soy una rica heredera como mi prima, y para mi esposo la vida ha sido muy dura desde que salió de su regimiento». El señor Rosburg se rió. «Siempre ha sido muy sincera y es una de las razones por las que solía charlar con usted cuando visitaba a su tío. En aquellas ocasiones pensaba que era una lástima que no fuera un muchacho. Habríamos hecho negocios juntos. Eso precisamente es lo que le pido que hagamos ahora, señor Rosburg». Así es, así es. ¿Qué piensa su señoría de esto?». Y se volvió hacia el vizconde. «Por lo que mi esposa me ha contado de usted, señor Rosburg, me sentiría tanto encantado como honrado de que ocupara mi casa».
¿Por qué no viene a conocerla esta tarde?, preguntó Jemima. Y por supuesto, lleve a la señora Rosburg si lo desea. La señora deja esas decisiones en mis manos, pero acepto su invitación, señora, y estaré allí a las 5 de la tarde, si su señoría está de acuerdo. Esperaré ansioso su visita, señor Rosburg, afirmó el vizconde. Y de vuelta en un carruaje de alquiler, Jemima comentó: la alquilará. Pero me pregunto cuándo debemos pedirle, o cuánto. Lo más que se pueda, ya sabes a lo que te arriesgas. ¿A qué? Descubrirás que el priorato es muy incómodo. ¿Por qué? Porque se dejó arruinar durante la guerra. Mientras yo luchaba en Francia y mi padre vivía en Londres, no había dinero para hacer ninguna reparación. Cada vez que lo visitaba, lo encontraba en peor estado. Al menos es un techo donde cobijarse. Eso espero, aunque sin duda con muchos agujeros. ¿Quién lo cuida? Nadie. No podía pagar servidumbre y solo pedía a los pensionados que le echaran una ojeada de vez en cuando. Debe haber mobiliario, camas y supongo que utensilios para cocinar. No puedo contestarte porque no lo sé. Hay muebles en las habitaciones y cuadros en las paredes, pero el resto pueden habérselo llevado o comido los ratones o haber sido robado. ¿Hay otra alternativa o sí? No, a menos que recurramos a nuestros amigos. La casa de Freddy no está lejos. No. ¿Por qué lo dices en ese tono? Porque como pariente pobre puedo decirte que no hay nada peor que sentirse dependiente de otras personas y hundirse cada vez más en deudas. Tal vez esté equivocada, pero tengo la sensación de que debes empezar de nuevo y levantarte con tus propios medios. Sintió cómo el vizconde se ponía rígido antes de responder. Tienes una forma muy efectiva de acertar a donde más duele, Jemima. Hawkins te tiene mucho afecto, eso es indudable. Pero estoy segura de que en el aspecto moral todo será muy diferente ahora que tienes una esposa. Comprendo tu razonamiento, aunque debo admitir que al entrar en el feliz estado matrimonial no se me ocurrió que tendría que cargar con mayores responsabilidades de las habituales. Pues tienes que hacerlo, contestó con sencillez Jemima. Pienso que es una batalla que debemos librar nosotros mismos sin esperar que alguien llegue a salvarnos, aunque se ofrezca hacerlo. Tengo la sensación de que no solo me indicas la dirección correcta a seguir, sino que también me adviertes sobre lo que no debo hacer. Creo que tú mismo lo sabes, y solo me he limitado a expresar lo que pienso. Bonitas palabras, pero desagradables. Jemima le miró preguntándose si estaría o no molesto con ella. 3 días más tarde, Jemima miró por primera vez el priorato Oakley, que había perdido su calidad de monasterio durante el reinado de Enrique VIII, y al que un Oakley, a quien había atraído la construcción, había adquirido 2 siglos más tarde. Sucesivas generaciones le habían ido haciendo reformas. Por su intrínseca belleza había permanecido inalterada, y al verlo, Jemima lanzó una exclamación de deleite. «Es precioso, realmente precioso». Así parecía a lo lejos, situado junto a un río y rodeado por un espeso bosque donde los monjes solían cazar. Estaba construido con piedras de suave tono gris y sus chimeneas en espiral se recortaban contra el cielo azul. Era el típico ejemplo de un lugar donde los monjes buscarían una vida solitaria y tranquila, y Jemima sintió de modo especial que allí había algo familiar, y aunque resultara extraordinario, le pareció que llegaba a su hogar. «Espera a verla por dentro», dijo el vizconde con voz seca, mientras conducía el carruaje que Freddy les había prestado. Aunque Jemima sabía que habían debido rechazar esa oferta de Freddy, también había pensado que resultaría muy costoso alquilar un vehículo que los llevara. Así que fue mejor en esa ocasión tragarse su orgullo y mostrarse agradecidos. Freddy estaba encantado de que se mudaran tan cerca de su casa, que estaba a solo 12 kilómetros de distancia, aunque apenas podía creer que se propusieran vivir en el campo para siempre. Jemima hizo una parte con él para explicarle la razón. ¿Le ha dicho Valiant por qué nos hemos visto obligados a salir de Londres? Ha mencionado algo de que tenía una buena oferta para alquilar su casa de la Plaza Berkeley. Sus acreedores le amenazaron con enviarlo a la cárcel. ¡Santo Dios! Era indudable que Freddy estaba asombrado. No tenía la menor idea de que las cosas hubieran llegado a ese estado de gravedad, aunque, por supuesto, sabía que las finanzas de Valiant no iban bien. Antes de que Jemima pudiera hablar, añadió: «Sabe bien que yo le hubiera sacado de la cárcel. Estoy segura de que usted hubiera reaccionado, pero su señoría debe enfrentarse con el hecho de que no tiene dinero».
y hacer algo al respecto. ¿Qué? Todavía no lo sabemos. Hemos conseguido un inquilino para la casa de la Plaza Berkeley, y cuando lleguemos al priorato pensaré en alguna manera de ganar y ahorrar dinero para poder vivir. Freddie la miró. Le resultará extraño que lo diga, Jemima, pero usted es el tipo exacto de mujer que Valiant desde hace tiempo necesitaba en su vida. ¿En qué sentido? Alguien que le estimule a dar lo mejor de sí mismo para que deje de desperdiciarse. Después de una ligera pausa, agregó: no se imaginan lo magnífico que Valiant fue en la guerra. No solo por su valentía admirable, sino porque cuidaba de sus hombres y tenía un don de liderazgo que, lo reconozco con franqueza, yo no he tenido jamás. Pero la guerra ha terminado. Exacto. Y creo que Valiant anda a la deriva desde entonces. No sabe cómo ejercitar su mente y sus habilidades. Ahora tal vez usted le ayude a encontrar la forma en que lo pueda hacer. No, respondió Jemima con rapidez. De eso se trata. Él tiene que encontrarla por sí mismo. Solo lo que él diga es importante, no lo que hagamos por él. Freddie la miró largo rato antes de decir: dígame en qué puedo colaborar y lo haré. Eso es lo que esperaba que dijera, así que por favor, no sea tan generoso hasta que Valiant sea más consciente de su situación. Me da pánico pensar en lo que encontraremos en el priorato Oakley. Ratas, ruinas y polvo. Jemima sonrió. Ahora, mientras circulaban por el descuidado camino, podía comprender lo importante que hubiera sido que el vizconde se casara con una rica heredera. Valiant habría deseado una esposa que pudiera restaurar su casa ancestral y hacerla de nuevo habitable. Que se hubiera enamorado de Niobe por su belleza había sido una ventaja más, pero nunca había tratado de disimular el hecho de que el dinero de ella era de importancia vital. Jemima suspiró. ¿Por qué yo no seré tan rica también?, se preguntó. Entonces recordó que en el lugar de Sir Aimler no había felicidad, y en cambio, en el lugar de sus padres siempre había estado lleno de risas y alegría. No se puede tener todo en la vida, se dijo con firmeza, y debemos sacar el mejor partido de lo que tenemos. Eso, lo sabía, significaba aprovechar lo mejor posible de una casa que necesitaba dinero para ser restaurada, atender a las más elementales necesidades y vivir con la mayor comodidad posible. Cuando el vizconde paró los caballos delante de la puerta principal y ella vio la expresión en su cara, le dijo: «Aquí empieza nuestra gran aventura». Él la miró interrogante y ella explicó: «Debes darte cuenta de que es muy emocionante. Exploramos una tierra desconocida y debemos encontrar la forma de sobrevivir. Si eso no es el comienzo de una aventura, me gustaría saber lo que es». La ligereza de su voz y el brillo de sus ojos por un momento parecieron alejar la depresión del vizconde. «Espero que tu optimismo esté justificado, Jemima», comentó con tono sombrío. «Si no lo está», bromeó Jemima, «podemos ahogarnos en el lago. No es una muerte desagradable cuando hace calor. Por lo pronto, tengo la sensación de que por ahora lo tendremos que utilizar para lavarnos». La oscuridad se desvaneció del rostro del vizconde y empezó a reír. «Creo que esa predicción tuya se convertirá en realidad. Ahora vayamos a explorar el interior y ten cuidado de no estrangularte con una telaraña». Bajó del carruaje y ayudó a Jemima. Hawkins, que iba sentado en el asiento pequeño de atrás, se acercó. «Llevaré los caballos a la caballeriza, señor, y espero encontrar a alguien que me ayude con los baúles». «Lo dudo, pero enseguida vuelvo para echarte una mano». «Eso es espíritu», exclamó Jemima, mientras permanecía de pie frente a la gran puerta de roble. El vizconde sacó la llave de su bolsillo. «¿Lista? Cuando veas el interior te llevarás una sorpresa muy desagradable». «Me encantan las sorpresas», afirmó Jemima. «¿Acaso no ha estado llena de ellas nuestra vida en común?» «Sí, es verdad», estuvo de acuerdo el vizconde. «Bueno, vamos». Dio vuelta a la llave y Jemima contuvo el aliento. Fin del capítulo 4 de la novela Aguas Milagrosas de Bárbara Cartland. Si les gustó, por favor, déjenme un like y nos vemos en el capítulo 5. Bye.